En su testimonio, como habíamos adelantado, dos testigos. Eran dos testigos propuestos por la defensa oficial, la defensa de los imputados, tanto de Eduardo Allende como de Jorge Caram y Alberto Camps, los tres imputados que están siendo procesados justamente en este tercer juicio. Y en esta audiencia, bueno, como bien decíamos, testificaron tanto Vicente Ernesto Aracena, que es un abogado ya jubilado, y Lili Luisa Fabier, quien era secretaria del juzgado federal, es decir, secretaria del ex juez federal Eduardo Allende. Ella era secretaria en la época de Allende. Exactamente, mientras él se desempeñó como juez del juzgado federal, ella estuvo durante un periodo, principalmente durante lo que era la dictadura cívico-militar, ella fue secretaria de Allende. Al principio de la audiencia se dio a conocer los testigos que iban a estar presentes allí, y además que estaba previsto que hubiera más testimonios, pero por estar fallecidas las personas no lo iban a poder hacer, y se nombró a cada uno de ellos. Y hubo como una especie de debate entre lo que era la defensa oficial y el Ministerio Público Fiscal por la incorporación de declaraciones que ya han dado a conocer estas personas fallecidas, para ver si justamente si se los incorporaba o no en lo que es la carpeta del expediente, obviamente, de esta investigación. ¿Por qué estuvo el debate? Porque la defensa oficial decía que lo que se había declarado eran por declaraciones por lectura, es decir, declaraciones que han hecho estos testigos ante, ya sea la policía o ante el mismo juez federal o ante cualquier otra persona, y que por ahí no había un testimonio audiovisual, como se le llama justamente, o lo que se ha tomado de los anteriores juicios, tanto del segundo como del primer juicio por delitos de lesa humanidad, y que de esa manera se impedía justamente una participación activa y la defensa les llamó la falta de posibilidad de control que tienen, por ejemplo, cuando estas personas testifican en frente de todas las partes. Será tomado para que se decida en la próxima audiencia. El tribunal lo va a tomar de esa manera, y veremos si se incorpora o no finalmente las declaraciones que ya han vertido tanto, por ejemplo, nombro Plácida López Escobares, Juan Andrés Gómez y Adamiro Teodoro Fernández, que son las tres personas que nombraron que han fallecido. Había otro testigo también que se había planeado que estuviera presente el día viernes, pero que desistió justamente de ser testigo, que era Oraldo Britos, el dirigente mercedino Oraldo Britos, que desistió de la comparecencia ante el tribunal. ¿Lo desistieron? Él desistió, así lo nombraron. Cuando ellos empiezan a nombrar los testigos, decían que Oraldo Britos estaba previsto que fuera testigo, desistió de comparecencia ante el tribunal. No dieron los motivos, obviamente, se los resguardaron, pero era uno de los que estaba previsto que diera su testimonio. Fue una audiencia bastante corta, con un objetivo claro por parte de la defensa oficial, que uno imagina que por algo también fue corta, porque hubo preguntas nada más de la defensa, no preguntó en el Ministerio Público Fiscal ni el abogado querellante Norberto Foresti. Lo que se hizo primero con Lili Luisa Fabier, esta ex secretaria del juez Allende, de 78 años, que trabajó en el juzgado durante varias etapas, digamos. Ella no estuvo toda su profesión involucrada únicamente en la Secretaría del Juzgado Federal, sino que también pasó por la Secretaría Electoral, por la Secretaría Civil. Lo que se hizo con Lili Luisa Fabier es tratar de ubicar lo que eran las oficinas y todo el contexto del lugar en donde trabajaba Allende, y ella lo trató de ubicar de la mejor manera posible. Dijo que el juzgado estaba ubicado en calle Belgrano, donde actualmente está justamente ese lugar, y trató de ubicar también lo que era la oficina del juez Allende, allí muy cercano a la biblioteca, ella le decía la biblioteca del juzgado federal,
tenía una puerta interna que daba justamente a la oficina del juez Eduardo Allende. Y después sí dijo que no, en su momento era al lado de lo que es el juzgado federal estaba el correo, hasta que después se muda a lo que es donde están las oficinas actuales del correo. Y después sí fue, dice, la jefatura de la policía de la provincia, en lo que hoy es el MUSAL, el Museo Histórico de la provincia de San Luis. Y dice que principalmente la pregunta que les hacía Claudia Ibáñez, la abogada defensora, era si había un tipo de puerta interna entre el juzgado federal y la policía, que conectara justamente por dentro sin tener la necesidad de salir a la calle, para poder conectarse justamente los dos edificios. Favier decía que, o sea, el edificio estaba todo conectado porque era una sola cosa, solo que se había dividido para que fuera tanto el juzgado federal como la jefatura de la policía, pero que ella no vio mientras ella se desempeñó en su cargo, no vio una puerta interna dentro de lo que era el juzgado federal que conectara justamente con la policía. Esto es para verificar si Allende tenía contacto no solamente con los mismos policías que trabajaban en el lugar, sino con aquellos detenidos durante este proceso, ¿no? Y bueno, eso fue básicamente ¿Y no dijo si se escuchaban, por ejemplo? No. Si se podían escuchar. Las preguntas fueron dirigidas hacia el contexto del lugar, nada más. No digo, pero que si escuchaban, si había gritos en la policía, que ellos lo pudieron escuchar. No les preguntaron y bueno, a mí también está bien, capaz que es una estrategia y en ese sentido hasta dijeron que no fue productivo esto fuera de micrófono. Uno cuando está ahí ya en la audiencia escucha, digo, quizás las consecuencias o la evaluación que pueden hacer no solamente la querella, sino el Ministerio Público Fiscal. Sí. Ellos veían como que no había sido productivo esta audiencia con los testimonios que habían traído las propuestas de la defensa oficial. Sí. Y bueno, en ese sentido yo creo que por eso también no hubo preguntas, no solamente del Ministerio Público Fiscal, estamos hablando de los fiscales federales Español y Rachid, sino también del abogado querellante Foresti. Cuando ella describe el despacho del doctor Allende, sí, como cercano a la biblioteca, ¿qué quiere decir? ¿Que está sobre la calle Belgrano? Ella dice, cuando uno ingresa por calle Belgrano, sí, apenas entras tenés un pasillo, sí, así lo fue explicando. Sí, una galería cubierta, exacto. Sí. Cuando llegas al pasillo vas a ver una escalera, sí, dice, doblando a la derecha te vas a encontrar con la biblioteca. Claro, así era antes, no sé ahora. Claro, eso es lo que en su momento fue así el lugar del despacho, sí, ¿no? Y una vez que llegas a la biblioteca, toda la parte de la biblioteca, y hay una puerta interna que daba a la oficina de Allende. O sea que la oficina de Allende habría estado en el extremo este. Claro, el extremo este. En el extremo este. Más cercano a la calle San Martín. Claro. Sí. Claro. Por lo menos en esa explicación fue la que dio Favier. Y va a ser confirmada este lugar en la inspección ocular que va a haber el viernes 21, este viernes, en donde justamente la abogada defensora Claudia Ibáñez le propuso a Favier estar presente en esta inspección ocular junto a todas las partes y 2 testigos más que ya vamos a nombrar, para ver justamente y terminar de confirmar el lugar en donde trabajaba Allende, la conexión que tenía, como dice Rachid, pared lindante con no solamente lo que era la jefatura, sino que también con el espacio que utilizaban para tener a los detenidos. Y bueno, vamos a ver qué sucede en ese 21 de diciembre, este viernes, en esta inspección, para terminar de confirmar. Si bien ya se ha hecho una inspección en los anteriores juicios, en el segundo y en el primero también, este tribunal lo quiere hacer justamente porque es completamente nuevo el tribunal y bueno, está tomando cartas en el asunto para ver qué sucede. La de Favier fue un testimonio muy corto, apenas 7 minutos duró el testimonio y despacharon a la ex secretaria del juzgado federal, que bueno,
tenía serios problemas de audición, entonces se complicaba también estar preguntándole bastante seguido. Era una bueno, señora mayor. Exactamente. El otro testimonio fue de Ernesto Vicente Aracena. Él es jubilado, pero es doctor en Derecho. Y a este testimonio se lo llevó por parte de la defensa oficial para ubicar justamente el trabajo desempeñado por el juez Allende, no solamente cuando era juez, sino antes también, ¿no? Y Ernesto Aracena lo conocía a Allende desde el 72, porque trabajaba con el padre, Samuel Aracena, siendo abogado en su estudio jurídico, y porque Allende fue en el 72 el abogado defensor de Aracena en lo que se llamaba el Camarón, que era la Cámara Federal en lo penal, que juzgaban a los presos con actividad política y lo hacían no en un tribunal como se lo conoce hoy en día, sino en las mismas jefaturas de policía. Aracena había estado detenido por una actividad política dentro de la provincia, que en ese momento él decía no estaba prohibida la actividad política, sino los partidos políticos. Y a mí me habían detenido o me juzgaron en este Camarón justamente por mi actividad política. Él es militante de la Unión Cívica Radical, ha sido legislador en Córdoba por, ¿Y eso por este que fue espacio. en la época de la Revolución Argentina, antes del 73? En el 72, exactamente. Claro. Sí. En el 72 es juzgado y su abogado fue Eduardo Allende. Él dice que en realidad no tenía... Resabios que quedaban de Onganiato. Exacto, de Onganía. Sí, él no nombró mucho a Onganía, claro. Nombró a Balbín también, al ex candidato a vicepresidente, que estuvo visitando Villa Mercedes. Y lo nombró como 4 veces al mismo episodio. Yo creo que porque también uno empieza a hacer memoria y cada vez que habla de algo se empieza a acordar de más y le empezaba a agregar más cosas. Y nombró un hecho que llamaba mucho la atención y que en esto quería resaltar justamente el por qué lo habían llevado a Aracena a testimoniar el día viernes. Él nombra este episodio con Balbín, en donde el juez Allende lo pone en libertad. Balbín había estado en Villa Mercedes y había sido detenido por la actividad política, por un acto que había desarrollado allí en la localidad mercedina. Y dice, a Balbín lo detienen y el que lo pone en libertad es el juez Allende. Ahí se le mezclaron los papeles, dijo 1967 y después nombró el año 1977, cuando ya Allende era juez. Y dice, yo me entero de esto por el diario La Prensa. Porque dice, tiene un comentario muy bueno sobre lo que había asumido el juez Allende en esa liberación. Y dice, eso lo ubicó perfectamente bien a Allende, lo nombró como 3 veces también a esta frase, lo ubicó perfectamente bien a Allende en su función de juez. Y cuando estaba finalizando su testimonio también decía, Allende actuaba bien. Esto era lo que se buscaba con Aracena, ¿no? Ubicar justamente de qué manera actuaba en su cargo de juez el doctor Allende. Bueno, Aracena tuvo mucha vinculación política con la UCR, ha sido legislador en Córdoba durante muchos años, director de Derechos Humanos de la Municipalidad de Córdoba durante los 90, cuando el intendente era el actual intendente de la ciudad de Córdoba, Ramón Mestre. O sea que ha tenido mucha vinculación. El padre del actual intendente. Tiene razón. Se me mezclan el mismo nombre, exacto. Sí. Y bueno, y ahí lo preguntan a Ernesto Aracena si alguna vez después de ese hecho en el 72 se lo volvió a cruzar a Allende, porque había sido el abogado defensor. Tiene vínculos muy cercanos con el padre, con Samuel Aracena, si lo había vuelto a cruzar, y dice, alguna vez nos habremos juntado, pero no tenemos una relación de amistad, ni mucho menos. Y dice, yo he venido varias veces a San Luis y nunca he estado con el juez Allende. Sobre todo para conocer cuál era la vinculación. También, testimonio bastante corto, poco más de 15 minutos, que duró con Ernesto Aracena, también un hombre bastante grande, 73 años, que tuvo su participación este viernes en la audiencia.
para hacer una evaluación de lo que fue la audiencia propuesta, estos dos testimonios por la defensa oficial, estuvimos hablando con Claudia Ibáñez, que es la abogada defensora de los 3 imputados en esta causa, y que vamos a escuchar la palabra de la evaluación que nos hacía la doctora Claudia Ibáñez. Con la señora Fabier se buscó la descripción del lugar. Estamos tratando de trabajar esa prueba, ¿no? O sea, de si existía o no la comunicación interna. Estamos tratando de esclarecer ese punto. Y respecto al otro testigo, bueno, es un testigo en concepto, podría decirse, o de abono, que refleja cuál era el compromiso que tenía el doctor Allende desde antes de su rol de juez y durante su rol de juez. Por eso recayó mucho esta figura sobre Balbín, ¿no? La liberación que hizo el juez Allende sobre bueno, Balbín. Son conocimientos que el testigo tenía por los medios, ¿no? Por razones. ¿La defensa participará de la inspección de la semana que viene? Sí, por supuesto. Sí. Al comienzo de la audiencia hubo una especie de no sé si polémica o no sé cómo tomarlo con el tema de la incorporación de testigos. ¿Podría relatarnos qué pasó? De testimonio. Ahí sí. Ahí hay un tema que es un tema, en algún punto, como dijo el tribunal, constitucional. O sea, la defensa tiene derecho a controlar los testigos. O sea, cuando se produce, es lo que ustedes están viendo ahora. Usted declara un testigo y bueno, uno le puede preguntar o no, pero puede escuchar en forma directa lo que está diciendo y en función de eso evaluar si pregunta o no. Cuando el testigo no viene, se cercena ese derecho, ¿sí? El tema es un poco procesal. ¿En qué sentido? De que estamos hablando de testigos que han fallecido, que han declarado en otra instancia, pero han declarado en otra instancia, algunos han declarado en otra instancia, pero los que han declarado en otra instancia, el problema que se presenta a la defensa es que si bien han declarado en otra instancia, no es en este juicio, donde tenemos 3 imputados distintos a los que ya han sido procesados y condenados, ¿sí? Entonces ese es un problema técnico, le diría que bueno, veremos cómo lo resuelve el tribunal. El problema que se le presenta a la defensa es ese, o sea, bueno, que se incorpore una declaración donde la defensa no intervino. Entonces ahí está cercenando el derecho a preguntar, repreguntar. Entonces las soluciones son: o no se incorpora el testimonio, ¿sí?, directamente, con lo cual hay una prueba que no se incorpora el expediente, o se incorpora. Y bueno, y ahí vendrá... Pero eso ha pasado con todas las audiovisuales del segundo juicio y del primero. Sí, pero las audiovisuales han sido... ha habido un acuerdo previo con la defensa respecto de las audiovisuales. Esas están acordadas. Claro. Entonces, ahora sí quedamos ahí como la Fiscalía estuvo que algunos tenían audiovisuales. Bueno, se difirió a los fines de saber cuáles tienen audiovisuales y bueno, revisaremos como defensa, si corresponde o si consentimos o no la incorporación, si existe un audiovisual, si consentimos la incorporación. La palabra de la doctora Claudia Ibáñez, la abogada defensora de los 3 imputados en este juicio por delitos de lesa humanidad, tanto Allende, Caram y Camps. Para cerrar, Mario, ¿cómo siguen las audiencias? Este 21 habrá, como decíamos, la inspección ocular en lo que es el juzgado federal. Será a las 9 de la mañana. La delegada del tribunal será la doctora María Paula Marisi. Y además de las partes estarán presentes los testigos Mirta Rosales, Lili Fabier y Juan Fernando Vergés. Esto será este viernes a las 9 de la mañana. ¿Van a volver a declarar, Chi? A declarar no. Van a presenciar nada más lo que es la inspección para ver, porque ellos han declarado justamente el contexto de dónde estaba. No, claro, no, perdón, no te interpreté adecuadamente. Ellos van a acompañar. Exacto. Ahí. Han sido testigos y van a acompañar en esa inspección para conocer, para ver ocular, el lugar. Exactamente. Después, el año que viene, ya este 21 es la última actividad de este año 2018. El 1 de febrero va a continuar el proceso judicial, seguramente ya con los alegatos de la querella y de la Fiscalía del Ministerio Público Fiscal. El doctor Rachid pidió mínimo 2 días a doble jornada
para leer los alegatos, es decir, que el presidente del tribunal, el doctor Falcucci, le concedió el 1 de febrero y el 15 para leer los alegatos de la querella y del Ministerio Público Fiscal. El 1 de marzo será la lectura de los alegatos por parte de la defensa oficial, sí, y el 8 o 15 de marzo de 2019 será la lectura de la sentencia de este tercer juicio por delitos de lesa humanidad. O sea que ya está fijado el cronograma de las actividades. Exactamente. ¿No? Se espera o el 8 o el 15 ya tendremos una decisión por parte del Tribunal Oral Federal. El 8 o 15 de marzo. Exacto, de marzo de 2019. Muchísimas gracias, Javier. Muy completo. Muchas gracias. 8 de la mañana, 33 minutos. Vamos a la pausa, las noticias. Ya continuamos. En Radio Universidad.